Buenas tardes. Iniciamos nuestro último encuentro y lo que nos corresponde hacer hoy es la segunda parte del esquema de pautas y orientaciones metodológicas. La frase inicial de hoy corresponde a un psicólogo de la Universidad de Harvard, Gardner, Howard Gardner. Trabaja actualmente en Harvard, es uno de los más importantes desarrolladores de la teoría de la inteligencia y del análisis de la capacidad cognitiva de las personas. Me parece muy atinada, porque estamos haciendo un esfuerzo para disciplinar nuestra mente dirigida al desarrollo de un buen proceso de investigación. Si una persona disciplinada, en la medida en que haya adquirido hábitos que le permitan realizar avances constantes y en esencia perpetuos hacia el dominio de una técnica, un arte o un corpus de conocimiento. Dominar hábitos hace a la disciplina y la disciplina permite dominar técnicas, dominar artes o conjunto de conocimientos. Yo enfaticé este aspecto en mi primera reunión en cuanto a cómo fortalecía la capacidad de las personas y haber encontrado anoche esta frase, hojeando un libro de Gardner, estaba buscando una cita para iniciar el día. Realmente me dio una enorme satisfacción. Y esto les puede pasar nota a pie de página a lo largo del proceso de investigación, revisando el estado del arte, profundizando las lecturas para llegar a construir su marco teórico. Usted de pronto se va a encontrar con pequeños conceptos que lo van a poner muy feliz y le van a dar una enorme energía porque va a ratificar algo que usted dijo o que pensaba decir. Lo cuento así porque esto es lo que me ha pasado. No tenía claro, cuando les hice la propuesta del fortalecimiento de la personalidad para enfrentar los problemas a partir del orden y la disciplina de investigación, soy sincero con ustedes, no tenía la menor idea que un hombre de semejante estatura había expresado de forma más precisa y más redonda lo mismo. Estas cosas le van a pasar varias veces a lo largo de un proyecto de investigación y esto es lo que le da firmeza, lo que le da certeza a lo que usted está haciendo. Discúlpeme esta digresión, pero me parece valiosa en función del objetivo que estamos buscando. Estamos buscando realmente ser lo suficientemente disciplinados como para dominar esto. Bueno, nos corresponde hoy lo que para nosotros va a ser la segunda parte de estas pautas, que van desde el problema de investigación hasta la redacción del informe final. Lo que transitamos ayer fue quizás la parte más delicada y al mismo tiempo menos precisa de este ejercicio, porque es extremadamente personal. Yo les hice una propuesta de lo general a lo particular, de la experiencia personal al gusto, digo, de la experiencia personal por buscar
en ese enorme universo de temas que tienen que ver con el trabajo profesional, con la relación laboral, con las lecturas que uno hace, con las informaciones que uno ve, con los problemas que los medios de comunicación nos ponen a la altura de la conciencia todos los días. ¿Cómo ir aterrizando en ese descubrimiento temático que a uno lo apasiona? Eso es que lo tiene que apasionar para poder hacerlo. Eso es muy personal. Si ustedes quieren, es bastante difuso. Y en el otro extremo estaba, para lograr ese grado de compromiso, el darse el gusto de algún tema que a lo largo de su vida, de los últimos años de su vida, de pronto se dijo a sí mismo, ¿cómo me gustaría profundizar esto? Bueno, en esos dos continentes, digamos, el de la acción y la actividad cotidiana, que incluye la vida universitaria, hasta los gustos personales, ahí es donde usted tiene que sondear para ver dónde podría situarse. No va a tener demasiadas precisiones, salvo que de pronto se enfrente con un tema muy puntual y usted diga, esto vale la pena ser desarrollado. Pero cuando empiece a recorrer un universito más preciso dentro de ese gran área temática, va a buscar enseguida alguna literatura y cuando localice y focalice esa literatura y la empiece a leer, le va a ir generando precisiones sobre su tema de investigación, o de pronto le va a correr el eje. Usted empieza leyendo una cosa y descubre que está interesado por otra, que gracias a la lectura le vino a su conciencia. Yo a veces en los cursos de metodología de tesis, eh, que forman parte de la currícula sobre todo de los doctorados, la metodología de investigación suele haber 2 o 3 ciclos de metodología de investigación. Les digo a los alumnos, usted puede estar convencido o estar cercano a un tema de investigación y de pronto, escuchando a un profesor en el desarrollo de un tema que todavía no conoció, de pronto, en el curso de esa clase, usted se dice a sí mismo, caramba, este tema realmente me interesa mucho. No se sienta mal, corrigió su eje. Esto le puede pasar. Le puede pasar escuchando una conferencia, le puede pasar escuchando una noticia o leyendo un trabajo que tiene que ver con preocupaciones intelectuales, digamos. Vale como síntesis de lo que hicimos ayer. Entonces, dejamos las 2 primeras partes y entramos con el problema de investigación. Aquí tenemos 4 cuestiones. ¿Cómo identificar el problema? Una vez que está identificado, ¿cómo describirlo? ¿Cuáles son los elementos y cómo se puede formular finalmente el problema? Identificar el problema no es descubrirlo, esto ya le pasó en las 2 etapas anteriores. Es delinearlo en sus aspectos más precisos. Pensar el problema. ¿Cuáles son las causas que están por debajo? ¿Asoman claramente? ¿No asoman demasiado? Y en esto lo va a ayudar mucho, lo acabo de decir hace unos segundos, la lectura de documentos o las entrevistas que usted va a hacer, de esto hablamos ayer, que usted puede hacer, para darle
ribetes más precisos a su problema de investigación. No se confunda con identificación. Usted ya lo descubrió. Ahora le tiene que dar una forma más concreta. ¿Y cómo lo va a lograr? Incorporando algunos elementos de razonamiento y pensando, dándole vueltas en su cabeza. Nadie le va a venir a decir por acá, es usted el que tiene que descubrir. Para eso está en función de investigación. ¿Por dónde quiere entrar y qué quiere iluminar de la situación que ha definido como de interés para estudiar? Con estos elementos lo puede describir. Recién con estos elementos lo puede describir. ¿Cómo aparece? ¿En qué medida las condiciones del entorno en el que el problema se inserta lo afectan o lo potencian? ¿Cuáles son las características? ¿Quiere que bajemos, se me ocurre en este momento, bajemos a una situación muy concreta? Estamos desde lo económico entrando en un contexto de recesión y de desocupación que no está ligado al funcionamiento directo de la economía. Está ligado a un factor externo, extraeconómico, que interfiere en la evolución de la sociedad. Una epidemia significativa. Esto es precisar el problema y describirlo, sacándolo de la problemática tradicional y convencional de la decisión o de la recesión económica que puede venir producida por variables de tipo estrictamente económico, a llevarlo a una situación donde se produjo una consecuencia económicamente grave, tal como si viniera de una inflación, de una hiperinflación, de un cambio en los costos de la materia prima, de una cuestión económica. No, las variables económicas están allí, ninguna es causal, espero recordarme de este ejemplo dentro de 3 o 4 minutos, ninguna es causal, son todas variables dependientes de un hecho totalmente extraeconómico. La variable independiente se llama epidemia. Aquí tiene un caso de descripción de características y antecedentes del problema. Y es importante este esfuerzo de descripción, porque cuando usted empiece a transitar su vida social en torno a su tema de investigación, haga entrevistas, hable con profesores, cambie ideas con sus alumnos, tiene que tener elementos para describir, no solo para enunciar su tema, sino para describirlo. No puede presuponer que toda la gente lo conoce. Y tiene que ser muy frío y objetivo para definirlo. No es esta la etapa de explicarlo al problema. Y no puedo explicar porque todavía no avanzó en el análisis, no tiene elementos como para explicarlo, pero sí lo puede describir en sus componentes porque esto es lo que le despertó el interés por investigarlo. El no entender qué pasa. Bueno, para entender qué pasa y para sacar conclusiones y definir las consecuencias y los efectos de esto, va a tener que hacer un análisis más profundo. Dentro del problema de investigación, aquí vamos. Fíjense la secuencia, identificar, describir. Cuando usted hace estos dos pasos, ya se puede acercar a
los elementos del problema de investigación. ¿Y cuál es la clave en esta etapa? ¿Qué pretende demostrar? ¿Cuáles son los propósitos de su estudio? Y además, la justificación, ¿cuál es la conveniencia de realizarlo? Ahora está en condiciones de formularlo, de hacer una breve redacción clara y concisa del problema que me investiga y de las necesidades que sea resuelto, que sea dilucidado. Yo estoy haciendo arriba de mi escritorio unos gestos que tienen que ver con la extensión. Cuando uno dice formular el problema, no está pensando en más de 8 a 10 renglones, 5 a 8 renglones. Pero para poder hacer esa síntesis de conceptos, hay un trabajo de análisis mental, de pensamiento, de rumiar, si usted quiere, el tema, de dejar que su cabeza circule libremente alrededor del tema. Se va empapando de la cuestión. Y llega un momento en que usted puede realmente formularlo de una manera clara. No es el momento de dar ejemplos. Después, cuando vayamos a otros ejemplos, le voy a mostrar eh, de qué estamos hablando con la definición del problema. La fase siguiente, total y absolutamente vinculada a este proceso mental. Y en la última parte, la 4, formulación física, recién usted ahí tiene su primer producto objetivo del trabajo que ha hecho. Formuló el problema en 6 renglones. En realidad es el segundo elemento concreto de su investigación, porque el primer elemento concreto es un trozo de papel donde usted escribió el tema que va a investigar. Un renglón y medio. Pero ya hay todo un trabajo intelectual para llegar a esto. Entonces, el paso que sigue es definir los objetivos. ¿Qué es lo que quiere hacer usted con la investigación? Los objetivos de investigación los tiene que clasificar. Usted no puede tener 14 objetivos de investigación. No voy a ser exagerado. Usted puede tener 6 o 8 objetivos de investigación. Todos no tienen la misma importancia. Todos no tienen el mismo alcance. Hay un objetivo de investigación. Hay un objetivo de investigación. Que es el fin, expresa el fin que usted pretende alcanzar en el desarrollo del estudio. Y esa finalidad se ajusta a las observaciones que precisó en el planteamiento del problema. Puede haber una cantidad de objetivos complementarios más específicos que se deben cubrir para alcanzar el objetivo general. Pero diferéncielos. El objetivo general está absolutamente ligado al núcleo del problema de investigación y va a estar reflejado en la hipótesis, lo vamos a ver en un ratito. Este es el punto donde es conveniente
pero un ejemplo concreto, no importa el área. Lo saqué de un tema que no sé si puede estar cercano a la especialidad de alguno de ustedes, pero ahí vuelvo, dije hace un momento que en el ejemplo íbamos a ver, acá no está la formulación de la identificación del problema de investigación, pero está el tema. Dije, 5 renglones para explicar cuál es el tema que usted va a tratar. Y 2 renglones para definir el tema. El efecto del cambio climático en la distribución de especies de árboles en los bosques nativos de México. Ese es su tema de investigación. Esto lo puede desarrollar en 4 o 5 renglones, porque usted tiene elementos para ahí explicar cuál es la preocupación, cuál es el interés, cuál es la observación que ha hecho, que lo han llevado a decir, aquí vale la pena mirar esto. Ahora, ese tema de investigación tiene un objetivo general. ¿Cuál es? Evaluar el impacto del cambio climático en la distribución de especies importantes en el bosque. ¿Está diciendo pocas cosas? No, está diciendo muchas. Está diciendo que usted va a tomar el impacto del cambio climático, no sobre todo el bosque, sobre algunas. ¿Por qué sobre algunas? Porque usted ya tiene conocimiento que el cambio climático afecta más a unas que a otras. Pero no lo dice en el objetivo general. Sí lo dice, y cuando digo lo dice, no es que solamente lo piense. A partir de ahora, estos pequeños logros que van desde el tema de investigación, los 5 renglones para identificar el tema de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, los debe escribir y van a aparecer en el cuerpo del trabajo final, de la redacción final de su trabajo. Ahí vamos. Mi objetivo general está claro, pero ahora lo especifico. Reconocer las condiciones climáticas para 3 especies de coníferas y para 2 encinos, situados en las altas cumbres de las montañas mexicanas. No en cualquier lugar, y no todos los árboles, estos. Si usted pone esto en el objetivo general, termina con un objetivo general de 14 renglones, que van a terminar perdiéndolo a usted mismo en el proceso de investigación. Pero usted va recortando y ordenando la idea. Aplicar métodos estadísticos que permitan describir las probabilidades. Acá hay una mención a qué tipo de herramienta va a utilizar. Las probabilidades de ocurrencia del fenómeno que usted observa en las especies que usted observa. Va a aplicar métodos estadísticos, va a decir tantas encinas, tantos coníferas, tal situación de estrés climático, es probable que las consecuencias sean estas. Va a aplicar métodos estadísticos para definir esa probabilidad. Y va a analizar el efecto finalmente del cambio climático de acuerdo a diferentes modelos, corridas analíticas, modelos de circulación general, de escenarios de emisiones y de horizonte de tiempo. Entonces tiene 3 objetivos específicos que iluminan y apuntalan un objetivo general. Yo le podía haber pedido como ejercicio, no lo hice,
dándole el tema de investigación y estos objetivos generales, que usted redacte una especificación, perdón, una formulación del problema de investigación. Teniendo el tema y teniendo los objetivos, usted en el medio puede intercalar una breve redacción, simple y clara redacción, que explique qué es lo que va a investigar, porque ya tiene los elementos. Quiero hacer voy a dar un matiz, un perfil, una clave para trabajar en la redacción de los objetivos de investigación a partir de las dos etapas anteriores. Miren, miren con detalle, evaluar, reconocer, aplicar, analizar. Aquí tiene un conjunto de palabras, discúlpenme que se vea suave, no sé cómo es la transmisión, pero cuando tengan el PowerPoint van a ver un conjunto de palabras que son llave de ingreso para redactar objetivo general y objetivos específicos. Son todos verbos. Analizar, comprobar, describir, descubrir, evaluar, formular, observar. No lo voy a leer todo. Proponer, explorar, distinguir. Así usted tiene que comenzar a redactar un objetivo de investigación. Y estas guías son las que le facilitan lo que tiene que hacer. Esto es lo que corresponde en el momento de los objetivos. Esta es una guía de pautas muy importante para esta parte del proceso. Hasta que usted se acostumbre, le va a salir naturalmente. Vamos a... Abandonamos las tres primeras fases del proceso y vamos felizmente al marco teórico. Vamos a hacer una referencia a los antecedentes del marco teórico, lo vamos a definir, pero lo que yo quiero marcar acá en este esquema es que la hipótesis de investigación y las variables que va a aislar para trabajar la investigación son derivación de los antecedentes del marco teórico y forman parte de él. Ahora vamos a explicar por qué. Cuando usted vea, si es que no vio, cuando vea el papel de trabajo que yo mandé ayer, va a ver que en el índice de un proyecto de investigación aparece desdoblado, aparece marco teórico, objetivo de investigación, hipótesis de investigación. Pero en realidad, desde el punto de vista metodológico y conceptual, el esfuerzo por formular una hipótesis es la consecuencia de los pasos anteriores sumados a la tarea de análisis de documentación e información que usted hace en el marco teórico. Marco teórico que pre-relevó cuando buscó fundamentos, elementos para el estado del arte.
Una lectura seleccionada al principio en el estado del arte lo puede llevar a descubrir, esto lo dijimos ayer, otras lecturas citadas en un texto que ahora usted está analizando y que cuando lo vio rápidamente para armar la categoría de factores de referencia del estado del arte, se le pasó por encima, enumeró, pero no analizó. Todo lo que está en el estado del arte lo debe leer, lo que usted seleccionó para el estado de arte lo debe leer, y en el proceso de trabajar ese material le van a aparecer otros. Por eso siempre el estado del arte en un proyecto es una bibliografía preliminar. Incluso cuando usted va a marcar las primeras ideas y los primeros hallazgos en el marco teórico, va a aclarar al redactar el proyecto que es hasta el estado en que ha avanzado en su investigación que lo puede hacer. Porque cuando profundice y realice todo el trabajo, pueden aparecer criterios que a esta altura no aparecieron. En realidad, usted se da cuenta, yo acá podría haber imaginado una pregunta que tampoco imaginé y no está en el ejercicio que va a ser para hoy, que los antecedentes del marco teórico es lo que hablamos ayer, la revisión y recopilación de trabajos, obras, autores, artículos científicos, tesis, documentos de trabajo. Nos detuvimos ayer en estos referidos al tema de investigación. Aquí usted ha manejado una delicada estrategia de captación de los buscadores temáticos y lecturas de aproximación. Esa aproximación debería haber ido con minúscula. Lecturas de aproximación o de reconocimiento. Los antecedentes, que son el estado del arte, no los trabajó a fondo, pero les ha hecho una lectura rápida, una lectura de la que a veces estamos acostumbrados a decir, la hice en diagonal. Ustedes saben qué es leer en diagonal. En realidad leer en diagonal es escanear visualmente un texto. Usted lo ojea y va identificando subtemas, párrafos que le pueden resultar de más interés o de menos interés, o decir, este texto es marginal a mi investigación. Si no lo tiene, el trabajo intelectual y el trabajo científico le va a ir desarrollando esta percepción. Me voy a tomar un par de minutos. Cuando le llegue un libro, lea la introducción y lea el índice, que puede estar atrás o adelante del libro. Entre lo que el autor dice en la introducción o el prólogo y el índice, usted va a tener una idea rápida del contenido de esa obra. Y se va a dar cuenta de las dos maneras, sobre todo si el índice es detallado y está bien armado, se va a dar cuenta si ahí hay material que puede ser de su interés o no. Y si quiere ir un poco más allá, usted visualiza dentro del índice cuáles son los 2 o 3 capítulos que pueden ser de su interés
y los mira, los ojea, escanea, mira las páginas y dice, acá me parece que hay temas, lo mira rápidamente y los va apilando. Estos son los libros que tengo que hacerle lectura rápida, estos son los papeles y los trabajos que tengo que ver más detenidamente porque aquí hay materiales de interés. El paso que sigue es trabajar sobre las dos pilas. Si quiere empezar por la marginal, se puede dar cuenta en qué medida esa literatura que está alrededor de la que parece de fondo cita y hace referencia a la que usted ya aisló de fondo. Y si hace referencia a otra, búsquela. Porque si un autor trabajó sobre 14 o 15 libros para desarrollar su idea, hablando de un paper, por ejemplo, evidentemente esos autores que él usó pueden tener temas tanto o más interesantes para usted. Por eso es importante que por pequeño que sea el trabajo, usted lo acompañe con una bibliografía, porque a otro le puede ser extremadamente útil, como a usted le va a ser útil. No solo lo que dice un trabajo, un artículo científico, no solo lo que dice un libro, sino los autores sobre los cuales este libro se para, porque lo cita. Hay un punto en, en el análisis de bibliografía donde usted se va a dar cuenta que se empiezan a reiterar distintos autores, utilizan fuentes de documentación e información de otros autores y esos, en un balance de esas citas, los autores se empiezan, las bibliografías se empiezan a duplicar. Cuando usted llegó a un punto donde por más que lee, se encuentra que en los distintos papeles se reiteran autores que ya leyó, pare. Está en el 75-80% del material sobre ese tema. Hay un punto en que hay que cortar el estado del arte y trabajar sobre la selección del marco teórico. Y en esto tiene que ser muy claro, muy firme y muy decidido. Por eso le doy una pista. Cuando usted leyó 6 trabajos y se encuentra que en los 6 trabajos están citados 4 veces los mismos autores, tiene circunscrito el aporte intelectual sobre ese tema. No caiga en la desesperación de seguir buscando bibliografía, porque ahí se escapa por una rama, que son las fuentes de documentación e información, y se desvía del tronco de la investigación. El paso que sigue aquí es lo que constituye el concepto del marco teórico. Usted tiene que desarrollar el corpus teórico en el que va a fundamentar su proyecto. ¿Qué es el corpus teórico? Aquí es donde aparece el concepto de la hermenéutica. Usted ha leído autores, los ha comparado entre sí. Y si un autor cita 4 aspectos interesantes y otro cita 6, de los cuales 3 no están en lo que citó el autor anterior, usted ahí tiene de la
conjunción de los dos autores, un panorama más claro e interesante para su trabajo, y usted lo va a reconocer. Estas 4 observaciones vienen de Bunge, estas 2 observaciones vienen de Garnet y no están en Bunge. Ha perfeccionado su desarrollo conceptual, porque ha hecho trabajar y dialogar, ha combinado autores entre sí. Los ha hecho dialogar, es como si los hubiera tenido. Esto es lo que tiene que hacer en el marco teórico. Usted tiene 6 autores distintos sobre aspectos del tema que va a trabajar. Imagínese que los tiene a todos sentados frente a usted y están hablando entre sí. Esto es lo que usted tiene que hacer. Conocer las fuentes y hacerlas dialogar. Y usted las puede hacer dialogar porque usted conoce la dicción de todos. Con esto, usted va a lograr ese magma conceptual con el cual va a iluminar el problema. Mire lo que yo vuelvo ahí al final al caso del cambio climático y las especies arbóreas. El marco teórico son los fundamentos científicos. Debería haber usado científicos en este cuadro en lugar de teóricos. Ahora lo va a entender mejor. Fundamentos científicos del impacto de las condiciones ambientales sobre los bosques. Este va a ser su instrumental analítico. Este va a ser su hoja de ruta para analizar el problema. A partir de acá es donde usted va a incorporar novedades, miradas finas, el estado del conocimiento, el estado del arte, sobre el impacto de las condiciones ambientales en los bosques, es general, no ha tenido en cuenta la altura, no ha tenido en cuenta las variedades. Y aquí es donde yo me voy a detener y voy a demostrar que en el caso de las variedades que quiero analizar y las he puesto en mis objetivos de investigación, por las características de las variedades en sí, independientes, me estoy adelantando a otro cuadro. ¿Por qué digo independientes? Porque los árboles van a, dependientes. Los árboles van a ser afectados por una variable independiente que es el cambio climático. Ahí ya me adelanté a ayudarlos a calificar las variables. Ahora usted está en condiciones, tiene todos los elementos para definir su hipótesis de investigación. Usted va a producir una conjetura, una interpretación del tema de investigación. Usted acá aporta su avance en el desarrollo del conocimiento. El desequilibrio ecológico sobre variedades de estas características, como las coníferas y la otra, produce este tipo de efectos. Son más resistentes, son más débiles, se deteriora. La hipótesis constituye el aspecto central y sustantivo de su tesis.
contiene las expectativas de solución al planteamiento o de explicación del problema. Su redacción debe ser específica, en la medida de lo posible innovadora y atractiva. Ahora voy a dar un ejemplo, no se ponga ansioso. Tiene que tener un enunciado breve y concreto, preciso, y confirmar, cuya confirmación logrará o no logrará. Después verá, si no lo logra, tiene dos opciones. O vuelve en el proceso de Wallace a considerar la hipótesis, o termina su tesis diciendo que la hipótesis en la que trabajó es errónea y el análisis de la investigación y los resultados obtenidos le permiten calificarla como errónea. Lo discutirá con su director de tesis. Pero no es poca contribución y no es poco el coraje de un investigador que dice, yo trabajé sobre una hipótesis errónea. En función de los resultados, debería haber sido corregido de esta manera. Pero no es un tema en el cual yo voy a avanzar en este momento. Puede ser que avance en otro momento de mi vida, pero ahora voy a demostrar por qué es erróneo. Hay una cita. Una hipótesis son las soluciones probables que usted ha seleccionado previamente al problema planteado, que el científico propone para ver si a través de todo el resultado de investigación son confirmadas por los hechos. Aquí tiene un ejemplo visual y concreto. Ayer lo mandé a leer mi papel por este tema, pero acá tiene un ejemplo. Sierra Bravo, punto y coma, 2005, 2 puntos, 384. Entonces, esto indica que en su lista de bibliografía final, alfabéticamente ordenada, Sierra Bravo, allí aparecerá su nombre, aparecerá el año de publicación para que usted identifique que ese es el libro. Después del año va a estar el título del libro. Después de eso, con otro punto y coma, la editorial, coma, la ciudad donde se editó. Y 348 es la página donde Sierra Bravo dice esto. Usted a su lector le está diciendo con esta forma de citar, si querés ver cuánto más de estos 2 renglones y medio dice Sierra Bravo sobre hipótesis, busca el libro, ahí te doy la pauta de la edición y de la editorial, porque a lo mejor hay otra edición de la misma editorial. Pero si encontrás la del 2005, en la página 348 va a estar esta cita, y por arriba y por debajo de esta cita, otras cosas que yo no consideré interesante citar. Y esto es un tema que, otra nota a pie de página, usted tiene que tomar en cuenta para el momento en que redacte el trabajo final. Y vean que la cita, cuando es textual, se pone con letra inclinada, entre comillas. Si usted quiere, la puede sacar del párrafo y mostrar separada como un párrafo aparte. Aquí vamos. Algunos ejemplos. La ingesta de comida chatarra y el sedentarismo son causa de obesidad entre la población. Hipótesis corta, precisa y clara. Usted, esto es lo que va a demostrar con su análisis. Pero ya me anticipo.
¿Cuál es la variable dependiente? La obesidad. ¿Cuál es la independiente? La ingesta de cierto tipo de comida. El exceso de automóviles y la concentración industrial, las fábricas, son fuente de contaminación ambiental en las grandes ciudades. Acá la contaminación, que yo en el ejemplo anterior la usé como variable independiente, en este trabajo, en esta hipótesis de trabajo, es una variable dependiente. ¿Cuáles son las independientes? El exceso de automotores y la concentración fabril. En medio de todo esto estamos dando ejemplos de características que puede adquirir una misma variable en dos temas de investigación distintos. La carencia de recursos, la pobreza extrema motiva la deserción escolar a nivel básico. Primer nivel o colegios primarios, depende del país. Ya no le voy a definir cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Se lo podría haber preguntado en la colección de preguntas, pero no puedo hacer una hipótesis que su grado de concentración en este discurso y en el conocimiento del papel de lo que estoy exponiendo le permita contestar una cosa así. A lo mejor pasado mañana, cuando ve la grabación y presencia hoy la reunión y dialogamos entre nosotros, le queda más claro. Haga su propio ejercicio. La carencia de recursos económicos y tecnológicos ocasiona el atraso educativo en las zonas rurales. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la independiente? Se cae por sí sola. La falta de educación sexual temprana explica el aumento de embarazos en la población adolescente. Fíjese que para redactar la hipótesis, usted no utiliza conceptos no utiliza ideas de arranque, conceptos, palabras de arranque que ha utilizado en la formulación esos objetivos tan fuertes de investigar, descubrir, de evaluar. Seguramente que en cualquiera de estos trabajos, al hacer los objetivos secundarios o complementarios de investigación, usted se ha planteado determinar el grado de atraso educativo en las zonas rurales, precisar la disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos en la zona. Con esos dos objetivos específicos, usted va a trabajar, los combina y trabaja en general. Y al trabajar en general soluciona la hipótesis. Vamos estando ya a esta altura tenemos temperatura de investigación. Tenemos que tener temperatura de investigación. Entusiasmo de investigación. ¿Por qué? Porque hemos hecho el esfuerzo en estos 4 días gradual de ir teniendo ideas más claras. A manera de refresco y de síntesis, porque ya hablamos de las variables, vamos a las variables. ¿Qué son? Son componentes de investigación que instrumentan la posibilidad esperada. Ahí se me patinó, discúlpenme, hay una D en lugar de esperada de probar la hipótesis, por lo cual figuran en su determinación.
en la determinación de la hipótesis. Las variables están. Instrumentan la posibilidad esperada de probarla. ¿Y de qué tipo son? Y nos entretuvimos en el cuadro anterior de mencionarlas. Hay independientes y hay dependientes. Con estas, ay, perdón, yo estoy marcando como si estuviera en una pizarra. Ahí vengo. Con la especificación de estos elementos del marco teórico, hemos aclarado unos cuantos puntos que hacen al núcleo del ejercicio de investigación. Vamos a la metodología. Ahora no hablamos de la metodología de investigación del proceso ordenado mental que venimos desarrollando desde el principio para fortalecernos en las técnicas de investigación. Ahora no vamos a referir específicamente en esta parte de la secuencia metodológica a los procedimientos que vamos a seguir para trabajar con las variables y tratar de demostrar y validar la hipótesis con la que pensamos interpretar el problema o fenómeno analizado. Este es el concepto de metodología a esta altura. ¿Cómo vamos a trabajar las variables? ¿Qué es población y muestra? Son los datos que vamos a utilizar. Son los datos con los cuales vamos a especificar las variables Hemos especificado las variables de investigación, pero ahora vamos a definir cómo lo trabajamos. Son variables de tipo cualitativo. ¿Qué elementos tengo para medir el impacto climático, para seguir con el ejemplo de las hipótesis? Para medir el impacto climático objetiva y cuantitativamente. Pero, ¿cuáles son cualitativos? Yo puedo decir que la porción el grado de contaminación ambiental medido específicamente es un dato cuantitativo, y la evolución de los grados de contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera me van marcando la temperatura, el cambio de la temperatura del ambiente me va marcando un dato cuantitativo. Ahora, cualitativamente, bueno, no creo, a lo mejor sí, pero desde mis limitados conocimientos en materia fitogeográfica, no creo que cuantitativamente se pueda medir el deterioro de una planta, pero sí cualitativamente. Debe haber algunos rasgos. Si se le caen las hojas, si se le marchitan, si se le doblan, pero ahí hay un efecto cualitativo. Yo me paro frente al bosque, lo observo y digo, evidentemente estas plantas están más vivas que estas otras. ¿Cuántas he visto? Entonces puedo hacer, pero eso es cualitativo. Si tengo datos estadísticos, o si tengo que realizar acá cambio, no, me voy a mantener en el mismo frente. Yo puedo trabajar el mismo tema pensando en encuestas de opinión o en grupos de indagación, o focus group. ¿Buscando qué? Buscando el grado de conciencia de la gente en esto. Si yo someto a un grupo de personas o hago una encuesta como para tener datos primarios que yo pueda cuantificar, diciendo, voy a pensar en una pregunta que sirve para trabajar
en una mesa con 6 o 8 personas, o en armar un cuestionario que gire en torno a: ¿usted cree que el deterioro del medio ambiente, el cambio climático, puede afectar o afecta la calidad de los bosques? Porque este es un dato complementario que puede ser interesante. No solamente yo observo puntualmente la calidad del bosque, sino que también puedo decir, la verdad es que la gente, los resultados de las encuestas de opinión y de los grupos me demuestran que la gente no tiene conciencia de esto. O de pronto puedo llegar a decir, el problema que estoy investigando es suficientemente serio y está fundado porque la gente tiene conciencia. Mis encuestas me han demostrado, mis grupos de profundización me han demostrado que hay preocupación con esto. La última fase del proceso metodológico es con qué tecnología y con qué instrumentos va a trabajar las observaciones. Va a ser por relaciones, va a utilizar un diagrama Excel, va a utilizar otros mecanismos de manejar datos cuantitativos. A eso se refiere. Y se lo tiene que preguntar. Y en esta parte, en toda esta parte de la metodología, es donde vuelve a aparecer de gran utilidad el mapa conceptual, donde nosotros planteamos distintas visiones o calificaciones. En realidad son aspectos del proceso de investigación que dijimos en aquel momento no son excluyentes. Usted puede calificar, orientarse por ese diagrama, por ese mapa conceptual, y va calificando las variables, cómo las va a usar y cómo las va a trabajar. La combinación de las dos cosas se potencia aquí. Finalmente, en esto voy a hacer algunas referencias, pero unas referencias muy generales. Ayer lo oí a Edgar mencionar que van a tener disponible un curso de cómo redactar trabajos, artículos de opinión o artículos científicos. En este punto del recorrido es donde corresponde que usted se plantee la redacción de un documento en el que va a dar a conocer los resultados obtenidos en su proceso de investigación. Esto no es necesariamente el sentarse a organizar el trabajo final. Usted a lo largo de su investigación va a ir teniendo notas cuando tenga clara una observación, cuando tenga claro un proceso, cuando seleccione las variables, va a ir teniendo notas de 2 páginas, 3 páginas, 1 página, puede desarrollar un concepto y tener 3 o 4 páginas. Hágalo, téngalo, porque en el momento de la redacción del informe final, todo eso le va a servir. Discúlpenme que use un ejemplo desde la experiencia personal, pero si yo decidiera un día escribir un pequeño manual con los contenidos de este curso, sin duda todo el material que me ha permitido hablar durante 4 días, más el papel que les di ayer, van a ser un cuerpo preliminar de trabajo bastante importante. A la altura de la redacción del informe final,
lo recomendable es que usted, el primer paso, es que se siente frente a una página en blanco y diga, ahora, ¿de dónde salí? ¿Qué camino recorrí? ¿Qué vi en ese camino y a dónde llegué? Empiece a redactar el índice tentativo, preliminar, no necesariamente definitivo, de su informe final. ¿Por qué digo esto? Porque al redactar el índice del informe, usted va ordenando en su cabeza todo el recorrido del proceso, para lo cual lo ayuda mucho estas pautas de trabajo. Usted va a tener que no con estos títulos que están acá, pero sí con este orden de contenidos. Va a tener que plantear en una breve introducción, que acá no está, ¿por qué aterrizó en este tema de investigación? Va a sintetizar lo primero que le pasó en su cabeza, el trabajo inicial. ¿Por qué se interesó en el tema? ¿Por qué cree que el tema es un problema? ¿Cómo lo delimitó? ¿Cómo llegó a especificar, este es el problema, estos son los objetivos? Este es el marco teórico en el cual me he movido. Si quiere, puede desarrollar un capítulo, si quiere, un capítulo específico donde explica autor por autor y como síntesis el marco teórico que concluyó. Y si no, simplemente expresa que lo hizo y dice por allí, con todos estos autores vamos a encontrarnos y a desarrollar el proceso de investigación. Ya lo citaré en su momento, pero si quiere usted puede plantear cuál fue su marco teórico y a dónde llegó. La redacción del índice va a tener una parte introductoria que básicamente van a ser hasta la metodología, pero esa va a ser solamente la introducción. Y es bueno que en la introducción usted exprese con, con cierta minuciosidad todo el camino que recorrió y cómo va a trabajar. A eso lo puede llamar primera parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y en la segunda parte, desarrollo de la investigación. Y ahí va planteando las variables, el trabajo de las variables, pone las estadísticas, las valida, saca sus correlaciones, saca sus promedios, plantea sus planillas Excel, todo aquello que hizo para tener claridad, para conocer cómo funciona el problema y para poder explicarlo, reordenarlo, que es una forma de darle solución, o seleccionar qué puntos hay que tocar para que el problema deje de ser un problema y vuelva a sus causas naturales. Después van a venir las conclusiones. Después van a venir las conclusiones. Tienen que ser muy pocas páginas. Usted en las conclusiones va a demostrar con otras palabras que ha probado la hipótesis. Y puede hacer referencia a las páginas donde de su propio trabajo, donde saca las ideas que ahora está sintetizando y combinando en las conclusiones.
Eh, Después de esto, pueden venir anexos donde usted plantea cuestiones que le han resultado interesantes a lo largo del proceso de investigación, pero no los pone en el cuerpo del informe porque desviarían la atención. Usted en el cuerpo del informe tiene que decir, ¿cuál es mi preocupación? ¿De dónde salí y a dónde llegué? Ahora, si hay partes de los objetivos específicos que sería bueno hacer conocer y mencionar, no los pongan en el cuerpo del informe, porque van a distraer la atención de ese de dónde salgo y a dónde voy. Pero los puede poner en un anexo, ya lo tiene el material, póngalo en un anexo. Si trabaja con una enorme cantidad de datos estadísticos, ponga los gráficos en el informe, pero ponga las fuentes estadísticas en un anexo, porque una colección de cuadros puede distraer la lectura. Si usted pone los resultados de una encuesta, es bueno que en un anexo ponga el formulario de la encuesta y las condiciones, cómo selecciona la muestra, el grado de aleatoriedad o el perfil de los grupos profesionales, el perfil de los grupos que seleccionó para intercambiar ideas. Si hizo entrevistas más directas sobre personas claves que tienen que ver en aspectos del problema, las puede transcribir, en cuyo caso, en el momento de entrevistar a una persona, usted le dice, ¿puedo tomar registro de esta entrevista? Sí tomo registro de esta entrevista. ¿Puedo citar que estuve con usted? Y si el personaje le dice, yo le voy a pasar la información, pero no me cite, automáticamente en esa reunión usted saca una carta del bolsillo que ya lo lleva escrita para la persona que está entrevistando y le dice, antes de trabajar, acá está mi compromiso formal de no revelar la fuente de información, de no revelar que esta entrevista se produjo. Sí puede mencionar que, sí voy a mencionar que he entrevistado a personas conocedoras del problema, conocedoras del negocio. Pero quédese tranquilo, no lo voy a citar, y le entrega la carta. Si el personaje no tiene problema, usted adquiere otra fuente de información primaria, que es la posibilidad de haber dialogado directamente con un actor que tiene que ver con el proceso. Hay una cantidad de cosas más, pero en cualquier ustedes pueden entrar a distintas alternativas en sitios donde está la redacción de trabajo final de tesis, o puede revisar algunas tesis, y se va a encontrar con elementos que mucho más precisos de lo que yo puedo decir en este momento, pero lo que me interesa es que tenga una idea clara de qué es lo que debe pasar acá, con elementos que lo van a orientar no en reproducir, sino en decidir cuál va a ser su estructura de redacción. Pero esa estructura de redacción, haga el esfuerzo de tenerla antes. No escriba el índice mirando los papeles. No es el momento de trabajar con los papeles. Usted avanzó en el proceso de investigación, hasta llegó a probar la hipótesis, tiene los elementos, sabe el comportamiento de las variables, conoce, se hizo un experto en el problema. Ahora es el momento de decir, bueno, ¿cómo contaría yo esto? Cuando usted tiene ese índice, puede usar atajos para redactar el informe final. Lo mira y dice, la verdad que yo, el capítulo 5, 7 y 9,
porque decidí abrir así, entonces estoy en condición de escribirlos ya. Escríbalos, es una tarea menos, y téngalos ahí. Después, cuando lo compila con todos los demás, los revisa, los corrige, los modifica, no los modifica, los modifica parcial o totalmente. No disponer de un índice no significa que usted tiene que trabajar en el orden del índice. Usted sabe más o menos, lo mira, se hace una fotografía y se la pone adelante del escritorio o se la pega en el techo donde se va a descansar toda la noche, la mira y dice, ¿cómo me va? Le sirve para ajustar tiempos. Pero estos caminos críticos funcionan. Es más, usted hace un momento decidió que no busca más mi bibliografía. Pero usted se puede poner en el computador una alerta temprana sobre cambio climático y bosques. Y de pronto todas las mañanas se va a encontrar con que le entran 30, 40, 50 o 170 artículos de todo el mundo que tengan que ver con este tema. Se puede entretener, lo puede mirar. Alguno le puede dar alguna pista que no tenía, le puede servir para mejorar o complementar algo. Y otros simplemente alimentan más sus neuronas para discutir y mascullar el problema. Creo que estamos un poco más que cumplidos en esto. A mí lo único que me quedaría por decirles, que quiero decirles, es esto que lo voy a leer para enfatizarlo y comentarlo. Las actividades de investigación tienen la noble finalidad de contribuir a la ampliación de las fronteras del saber. No se sienta Einstein. Simplemente usted ha hecho un esfuerzo original. Y si la institución en la que está lo aprobó y lo aprobó bien, ha hecho un logro importante. La aprobación de una tesis implica que usted ha desarrollado una propuesta original y eso significa que no estaba. Puede ser una pequeña, una mediana, una gran contribución al saber, pero usted está en esta noble finalidad, en esta noble tarea, al hacer frente a un tema de investigación. Investigar es una acción de compromiso con usted mismo, con la institución y con la sociedad. Porque de pronto lo pueden llamar en su empresa el día que usted vuelve y dice, me he doctorado. Y me he doctorado en un tema que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Y se lleva un ejemplar de la tesis para regalársela a su jefe. Usted no sabe esto qué efecto puede tener en el supuesto caso, como dije, tenga que ver con temas de la empresa. Usted no puede prever, ha hecho una inversión, ahora llegó el momento de rentabilizar la inversión. Entonces la empresa puede decir, qué interesante el tema, qué interesante el modo ordenado de trabajar que tiene esta persona. Y le aumentan sus responsabilidades. Y en algunas sociedades, Brasil, Estados Unidos, las empresas tienen como valor entendido que uno de sus recursos humanos vuelve con una graduación de doctorado y le significa de un 25 a un 35% de mejora en la remuneración. Pero no puse aquí
no está esto. Esto es más profundo. Es una noble tarea y es un compromiso y una responsabilidad con el tema y con la sociedad. Porque a partir de esto puede publicar, puede publicar su tesis, puede dar conferencias, puede ser convocado para. Se ha transformado en un experto en ese tema. Si en el proceso de su tarea se siente entusiasmado por la aventura del conocimiento, déjese llevar, expréselo, porque los centros de investigación académicos o empresarios lo están esperando. Y de pronto, el cumplir con esta obligación se transformó en un apasionamiento que lo hizo experto en un tema y le abrió un nuevo camino, que es el camino de la investigación académica, de la investigación científica. Les auguro fortaleza y decisión en el sendero que ya están recorriendo, porque si están acá lo están recorriendo, o que van a transitar. Usted lo puede hacer y lo debe hacer, pero por una única razón, por usted mismo. Esto no tenga la menor duda que va a ser valioso para usted. Y un último asunto, y prometo que termino. Sinceramente y de todo corazón, muchas gracias por estos 4 días que hemos compartido en esta distancia geográfica y cercanía real a través de un instrumento virtual. Gracias.